El millonario y el mendigo negro. Una historia de cambio y esperanza. En medio de una ciudad que nunca duerme, con sus luces brillando como estrellas caídas, una niña de 10 años se arrastraba entre la multitud, invisible para la mayoría. Lucía llevaba la tristeza pegada a la piel, ese vacío que dejó la muerte de su madre, Camila, quien peleó hasta el último segundo contra un cáncer cruel que la arrancó sin aviso. La niña caminaba con ropa sucia y los ojos caídos, esquivando miradas y sombras. Su única compañía era el frío que atravesaba sus huesos y el ruido ensordecedor de los autos rugiendo impunes a su alrededor. Al otro lado del barrio, en un rascacielos de vidrio y acero, Alejandro Méndez contemplaba la ciudad desde arriba. A sus 42 años, era un hombre con dinero que podía comprar todo menos felicidad. Su esposa y su hija, Isabela, murieron en un accidente que le dejó el pecho roto y un silencio insoportable dentro. Casi sin ganas, bajó de su oficina esa tarde hasta que su boca temblaba y la boca del estómago le dolía, como si un nudo se apretara con fuerza. «No quiero su ayuda», soltó seca, los dedos aferrándose a un papel arrugado que escondía entre sus ropas. Alejandro sintió el golpe. La rechazaban, igual que le pasó a él cuando perdió su familia. Pero entonces apareció una carta, un misterio que batió sus vidas como un terremoto. La carta era de Camila, la madre de Lucía. En letras temblorosas, confesaba algo que parecía imposible. Lucía era su hija, y Alejandro el padre. Un secreto que nadie esperaba. Un golpe directo a la mandíbula del destino. Aturdido, Alejandro aceptó una prueba de ADN. Mientras esperaba, el mundo parecía irse deshaciendo bajo sus pies. Y Lucía, ella veía a ese hombre desconocido como un extraño, uno que había fallado antes de empezar. Su corazón estaba blindado, cicatrices viejas que sangraban. En medio de ese caos, apareció Marina. Marina, la mujer que cuidó de Camila en sus últimos días, y que ahora protegía a Lucía como una madre sin título. Con paciencia y cariño, se metió entre Alejandro y la niña, siendo el puente frágil que intentaba unir dos mundos rotos. Con ella cerca, algo empezó a cambiar. Pequeños momentos comenzaron a pintar un camino. Cocinar juntos, risas que se colaban entre el ruido de la ciudad, miradas que trataban de encontrar esperanza. Pero los fantasmas de Alejandro estaban lejos de irse. En cada silencio, en cada sombra, su dolor amenazaba con destruirlo todo. Y mientras trataban de construir algo nuevo, un secreto oculto sobre el accidente que arrebató a su familia se asomaba, listo para explotar y poner a prueba a esta familia que apenas empezaba a renacer. El aire se tensó. La verdad, esa que todos temían, estaba a punto de salir a la luz. Y con ella, la pregunta imposible: ¿podrá el perdón caber en un corazón que ya no aguanta más? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire se tensó en el pequeño apartamento, como si el tiempo se detuviera. Lucía observaba a Alejandro. Su desconfianza era palpable. La pausa fue interrumpida por un repiqueteo intenso en la puerta principal. 3 golpes furiosos, como un tambor desbocado, resonaron en la habitación. Todos se quedaron congelados, mirando la puerta con ojos desorbitados. «No abras», susurró Marina. Pero el instinto de Alejandro lo llevó a acercarse lentamente. Con cada paso, el temor crecía en su pecho. ¿Quién podía estar detrás de esa puerta? Cuando finalmente giró la manija y empujó la puerta, una figura apareció. Era un hombre que no había visto en años: Samuel, el mejor amigo de su esposa. «¡Alejandro!», gritó Samuel, su rostro pálido como un papel. «Tienes que escucharme. Hay algo que debes saber». La confusión invadió la habitación. Alejandro intentó procesar el momento.
recordando las risas de hace años, la complicidad. Pero ahora la realidad lo golpeaba. «¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí?», preguntó, sintiendo que su corazón se encogía. «Tu familia estaban investigando algo, un secreto, algo sobre el accidente», jadeó Samuel, mirando de reojo a Lucía, quien se había quedado quieta como si fuera parte del mobiliario. «No tienes toda la verdad. Nunca te la dijeron». «¿Qué? ¿De qué hablas?». Alejandro apretó los dientes. Cada palabra que salía de la boca de Samuel era un nuevo golpe. La verdad era un monstruo al acecho. Hubo una disputa, algo ilegal. Hay personas detrás de esto y no solo del accidente. La vida de Isabela y de tu esposa estaba en peligro, reveló. Su voz temblaba, como si sus propios secretos se agumaran bajo el peso de lo que estaba a punto de contar. «¡Basta ya!», gritó Alejandro. La rabia se elevó por su cuello, inundando su rostro. «No puedes venir a soltar esto sin pruebas». Samuel, entonces, sacó un viejo teléfono móvil y mostró una foto. Era una imagen borrosa de un hombre desconocido junto a su familia, en una reunión que parecía inofensiva. «¿Quién es este?», preguntó, con la voz temblorosa. «No lo sé, pero está vinculado a ellos», dijo Samuel, casi implorando. «Camila y yo hablamos de ello». Ella sospechaba que había algo más y no hubo tiempo de actuar. Lucía, quien había estado observando en silencio, sintió que su mundo se desmoronaba. La imagen del hombre en el teléfono la atravesó como una flecha. Era como si un hilo invisible uniera su triste historia con la de Alejandro. Un nudo se formó en su garganta y de repente todo comenzó a tener sentido. Es posible que... La pregunta se le escapó sin querer. La idea de que su vida estuviera entrelazada con la de Alejandro era abrumadora. «Lucía, espera», dijo Alejandro, intentando detenerla. Pero ya era demasiado tarde. La verdad comenzaba a asomar su fea cabeza, y lo que apenas entendían se tornaba más oscuro. Pero antes de que alguien pudiera procesar lo que ocurría, un fuerte estallido resonó afuera. Un grito desgarrador rompió el aire. Samuel salió corriendo hacia la ventana. «Es un tiroteo». «Tienen que irse». El caos se desató. Alejandro tomó la mano de Lucía. Marina empujó hacia la cocina. La vida de todos ellos pendía de un hilo. Rumores de un oscuro secreto y el peligro inminente giraban a su alrededor como un torbellino. Mientras echaban a correr, la pregunta permanecía en el aire. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? ¿Y quién estaba realmente detrás del accidente? El caos se desató en el pequeño apartamento. Alejandro tiró de la mano de Lucía, mientras Marina empujaba hacia la cocina, gritando que había que salir. El eco del tumulto en la calle llenaba el aire, pero había otra presión, otra tensión en el ambiente que parecía latir como un corazón asustado. «Déjame pasar», ordenó Samuel, pero su voz de antes ya no sonaba tan firme. Todos estaban atrapados en su propia tormenta de pensamientos. Cuando Alejandro intentó cerrar la puerta, un grito desgarrador proveniente del vestíbulo cambió la atmósfera por completo. La figura de un hombre apareció. Su rostro estaba cubierto de sangre, sus ojos desorbitados. «¡Alejandro, ayúdame!», gritó, tambaleándose hacia adelante. Marina, horrorizada, se encajó detrás de Lucía, quien solo podía observar con la boca abierta, atrapada entre el miedo y la confusión. «¿Qué te pasó? ¿Qué está pasando?». Alejandro no sabía si acercarse o retroceder. Era como si el tiempo se detuviera. «¿Por qué estás aquí?». «Ellos vienen», sollozó Marcos, apoyándose en la pared. El aire se le escapaba de los pulmones. Lo que ocurrió, lo que pasó. Isabela y Camila no murieron en un accidente. Las palabras se deslizaron de su boca como si le costaran más de lo que parecía. «No entiendo. ¿Qué estás diciendo?». Alejandro se sentía como si un mar de confusión se levantara a su alrededor, golpeándolo con cada ola nueva. No era un accidente, fue un ataque. Ellos sabían que estaban investigando algo más allá. Tu familia, Alejandro, su vida estaba en peligro desde hace meses.
ladró Marcos, y su voz temblaba como si hablara de un monstruo antiguo. Te estaba buscando porque sabía que tú podías ayudarme a destapar la verdad. De repente, Lucía dio un paso al frente. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, su voz titubeante pero clara. Todos la miraron, y en el silencio el miedo se palpó. Las personas detrás de todo esto son ellos. Marcos miró de reojo a la ventana. Están buscando a Lucía. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué? Porque eres su padre, dijo Marcos, y cada palabra pareció caer como una bomba en el aire tenso. No solo eso, Alejandro, hay más. Lucía, su vida está ligada a un secreto que ellos harían lo que fuera por mantener enterrado. Lucía sintió el nudo en su garganta apretarse. ¿Qué secreto?, murmuró, su rostro pálido enfocándose en el hombre desangrado ante ella. Los estudios que estaba haciendo tu madre. Hasta su última respiración estuvo trabajando en descubrir la verdad detrás del accidente, dijo Marcos, su voz entrecortada. Alguien muy poderoso está involucrado. Nadie puede saberlo. ¿Qué? Esto es una locura, gritó Alejandro, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La vida que había intentado reconstruir con Lucía se desmoronaba rápidamente. Un ruido atronador y el crujido de la puerta principal destrozándose interrumpieron la conversación. «¡Vienen!», gritó Samuel, mientras la figura de un hombre oscuro se recortaba en la entrada, armada y peligrosa. La luz del pasillo reveló su rostro. Alejandro se heló. «No se muevan», dijo el extraño, con voz gélida. «Los secretos siempre tienen un precio. El de ustedes, por ejemplo, será la vida de la niña». La realidad se tambaleó como un mal sueño. Con un solo movimiento, toda la historia cambió. Los cimientos de su mundo se desmoronaban. Todo lo que pensaban saber, todo lo que creían sobre sus vidas, se desvaneció, aplastado por la aterradora verdad de un pasado oscuro que no estaban listos para enfrentar. Y en ese instante, Lucía comprendió que su vida siempre había estado en peligro, más de lo que hubiera imaginado. Sin tiempo para pensar, Alejandro tuvo que reaccionar. Sus ojos buscaron la forma de salvar a su hija, mientras los ecos de las revelaciones resonaban. ¿Cómo escapar de algo que ya los había alcanzado? ¿Y qué sombra terrorífica acechaba en la oscuridad? Los silencios amplificaron el peligro. El caos prometía ser solo el comienzo, y cada respuesta traía consigo más preguntas. La figura oscura en el umbral sonreía con malicia. La habitación se congeló. La amenaza flotaba en el aire, pesada, casi tangible. Alejandro sintió cómo su corazón latía con furia. Lucía se aferraba a su mano, los dedos pequeños temblando. «Déjala en paz», gritó, intentando abrir su pecho al coraje. Pero el extraño solo rió, como si la desesperación de Alejandro le divirtiera. ¿De verdad creías que podrías esconderte de la verdad? Es hora de que todos los secretos salgan a la luz, dijo el hombre, su voz grave como un trueno. Alejandro dio un paso adelante, el atrevimiento despertando en él. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido ensordecedor de una explosión resonó en el aire, haciendo temblar las ventanas. La luz parpadeó y de repente todo se volvió caos. El vidrio se desintegró. Llameantes fragmentos llovieron sobre ellos como estrellas fugaces. Instintivamente, Alejandro se lanzó a proteger a Lucía, rodeándola con sus brazos, sintiendo el ardor en su espalda por los cortes del vidrio. «¡Salgan! ¡Ahora!», gritó Marina, empujando a Lucía hacia la cocina. El hombre, sin embargo, permaneció allí, imperturbable, como un dios que observa el desastre. Algo brilló en su mano. Una pistola. Era un arma fría y mortal. Alejandro sintió cómo la rabia se transformaba en miedo, un miedo crudo y real que lo estrujaba. «No tienes por qué hacer esto», le gritó, pero su voz sonaba pequeña. «Claro que sí», respondió el hombre. «Ustedes son la última pieza del rompecabezas, y yo tengo un mensaje para ti, Alejandro». Y en ese instante, en medio de la tormenta,
Una chispa de comprensión destelló en la mente de Alejandro. Esa forma de hablar, esa seguridad, le resultaba inquietantemente familiar. «¿Quién eres?», logró preguntar, el aliento cortado mientras el caos rugía a su alrededor. «Soy el hombre que puede destruirte y el que puede traer de vuelta a los que creías perdidos», dijo, dejando caer esa bomba sin compasión. Lucía, entre temores y esperanzas, levantó la vista. «¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando?», preguntó con una voz temblorosa. Pero el hombre no le respondió, impenetrable. De repente, un sonido ensordecedor, un grito, desgarrador y aterrador, resonó en el aire. Era Samuel, quien había caído al suelo, aferrándose al costado, la sangre brotando de su abdomen. «¡Suciedad! ¡No! ¡Samuel!», gritó Alejandro. Pero el hombre solo observaba con lejanía. El tiempo parecía detenerse. Alejandro sintió cómo su mundo se desmoronaba. Samuel estaba ahí, el amigo leal, y ahora se desangraba. «No puedo», murmuró Lucía, su inocencia quebrada. «¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto?». «Porque tu madre era parte de esto. Y lo que descubristeis, lo que estáis a punto de saber, cambia todo», dijo el hombre, acercándose, cubriendo cada centímetro con su arrogancia. Alejandro se sintió atrapado. Si lo que este hombre decía era cierto, si Sam tenía razón, había algo mucho más oscuro en el fondo de todo. Pero una palabra hizo eco en su mente: devolver. ¿Cómo podía devolver lo que había perdido? «Tu madre, Alejandro, estaba en contra de algo mucho más grande», continuó. «Ella sabía que el accidente no fue un accidente. Y ahora, Lucía está en peligro, porque tú te metiste en esto». La realidad lo golpeó como un agua helada. La verdad se retorció como un hilo tenso a punto de romperse. En ese momento, el hombre sonrió, y sus ojos chispearon con una mezcla de desafío y satisfacción. «Todo se reduce a una cosa, Alejandro. Conoces el secreto, y si se desata, habrá consecuencias». Los ecos de los gritos sonaban en el fondo, mientras el tiempo se volvía marchito. El rostro de Lucía se tornó pálido, como si una sombra la cubriera. Alejandro sintió que el aire se le escapaba, y todo lo que había construido con esfuerzo, con amor, se convertía en polvo. «Lucía», susurró con desesperación, justo antes de que un tercer y último estruendo resonara en la calle. Las luces se apagaron. La oscuridad engulfó todo, y en medio de la angustios. Esto apenas comienza, y entonces la confusión llegó como una marea. Era solo el principio de un desastre que prometía romper más corazones, y Alejandro se quedó allí preguntándose si el precio del secreto sería demasiado alto. La oscuridad envolvió el apartamento. Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se sentía atrapado en un laberinto de terror y confusión. A su lado, Lucía respiraba entrecortadamente, la angustia reflejada en su rostro. Todo giraba a su alrededor. El eco de los estallidos, la sangre de Samuel empapando el suelo, y la mirada amenazante del extraño que parecía disfrutar del caos. El hombre alzó su arma. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz temblando. Pero el extraño solo sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. «Tu vida, tu familia, todo se conecta, y la pieza clave está justo aquí», dijo, señalando a Lucía. La tensión era palpable. Alejandro se lanzó hacia adelante, pero la figura de «No seas idiota», advirtió. «Hay cosas que ni tú ni yo podemos controlar». Lucía miraba cada movimiento. «¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz nerviosa. Luego, mirando de reojo a su padre, su pequeño cuerpo temblaba. «¿Qué le hiciste a mi mamá?». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. El hombre arqueó una ceja. «Ah, la madre, una mujer astuta». Pero no era la única que hacía preguntas. Ella sabía mucho más de lo que tú crees. En sus ojos había un brillo oscuro, como un abismo que amenazaba con abrirse. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir?»,
¿Acerca de qué sabía? Antes de que el extraño pudiera responder, un estruendo resonó desde fuera. La puerta principal voló por los aires y con ella entró un grupo de hombres armados, cada uno con una determinación terrible. ¡Al suelo! ¡No se muevan!, gritaron mientras el caos se hacía aún más absoluto. El extraño, momentáneamente distraído por la llegada de los nuevos intrusos, se volvió a mirarles. Fue un instante, un momento en el que todo cambió. Marcos, que había estado en el suelo, se incorporó con un grito sordo. «¡No, es un error!», vociferó, señalando a los nuevos hombres. Y entonces, cuando Alejandro intentó entender la situación, vio algo que lo dejó helado. Uno de los hombres del grupo armado tenía una cicatriz en el rostro, una marca que había visto antes. «¿Tú?», murmuró Alejandro, un escalofrío recorriendo su cuerpo. Era el mismo hombre que había estado en el accidente, aquel que había aparecido en las fotos de la familia. En un instante, todo se hizo claro, y el horror se apoderó de su mente. «¡Oh! ¡Sabías! ¡Tú estuviste allí!», Alejandro gritó, la furia y el dolor brotando como un río desbordado. Pero el hombre solo sonrió. Era una sonrisa fría, casi de satisfacción. Sabía que un día tendrías que lidiar con la verdad. ¿Y qué mejor momento que ahora? Lucía miraba incrédula, luchando por entender lo que sucedía. «¿De qué hablan?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. Pero el caos que la rodeaba la atrapaba, haciendo que cada respuesta pareciera lejana. «Este es solo el principio, Alejandro. El secreto más grande de todos», dijo el extraño, ahora en segundo plano, observando, tomando las riendas de la situación. «Todo lo que pensabas saber sobre tu familia, sobre Lucía, está a punto de cambiar». Con esas palabras, el hombre de la cicatriz se movió. «Tienes dos opciones, Alejandro. Puedes ayudarme o puedo terminar con todo aquí y ahora». El aire se volvió denso, como si cada palabra fuera un último clavo en el ataúd de sus esperanzas. Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo. Las revelaciones, las conexiones ocultas, todo estaba ligado de una manera que jamás había imaginado. Lucía, su pequeña, estaba en el centro de todo, y el peligro se cernía sobre ella como un ave de rapiña. Pero lo que había escuchado lo dejó. «¿Qué secreto?». La respuesta llegó como un susurro. «La razón por la que tu madre y la niña tienen vínculos. Ahora la vida de Lucía depende de qué decidas». En ese momento, Alejandro supo que no podía dejar que la historia terminara así. Ya no sin luchar. La determinación floreció en su pecho, pero era una lucha llena de sombras. Todos esos secretos que habían permanecido ocultos ahora saldrían a la superficie, y el precio podría ser devastador. Se detuvo, mirando a Lucía, con ojos llenos de promesas silenciosas. Entonces, el futuro se volvió incierto, y mientras la oscuridad parecía tragarse la luz, la pregunta permanecía: ¿qué tendría que sacrificar para preservar su pequeña familia? ¿Y quién estaba realmente del lado de la verdad? La oscuridad envolvió el apartamento. Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se sentía atrapado en un laberinto de terror y confusión. A su lado, Lucía respiraba entrecortadamente, la angustia reflejada en su rostro. «Todo G», el hombre alzó su arma. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz temblando. Pero el extraño solo sonrió. Una sonrisa que no prometía nada bueno. «Tu vida, tu familia, todo se conecta, y la pieza clave está justo aquí», dijo, señalando a Lucía. La tensión era palpable. Alejandro se lanzó hacia adelante, pero la figura del extraño se movió ágilmente, manteniendo el cañón de la pistola firme. «No seas idiota», advirtió. «Hay cosas que ni tú ni yo podemos controlar». Lucía miraba cada movimiento. «¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz nerviosa. Luego, mirando de reojo a su padre, su pequeño cuerpo temblaba. «¿Qué le hiciste a mi mamá?». Las palabras cayeron como un balde de agua fría.
El hombre arqueó una ceja. ¡Ah, la madre! Una mujer astuta. Pero no era la única que hacía preguntas. Ella sabía mucho más de lo que tú crees. En sus ojos había un brillo oscuro, como un abismo que amenazaba con abrirse. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quieres decir? ¿Acerca de qué sabía? Antes de que el extraño pudiera responder, un estruendo resonó desde fuera. La puerta principal voló por los aires, y con ella entró un grupo de hombres armados, cada uno con una determinación terrible. ¡Al suelo! ¡No se muevan!, gritaron, mientras el caos se hacía aún más absoluto. El extraño, momentáneamente distraído por la llegada de los nuevos intrusos, se volvió a mirarles. Fue un instante, un momento en el que todo cambió. Marcos, que había estado en el suelo, se incorporó con un grito sordo. «¡No, es un error!», vociferó, señalando a los nuevos hombres. Y entonces, cuando Alejandro intentó entender la situación, vio algo que lo dejó helado. Uno de los hombres del grupo armado tenía una cicatriz en el rostro, una marca que había visto antes. «¿Tú?», murmuró Alejandro, un escalofrío recorriendo su cuerpo. Era el mismo hombre que había estado en el accidente, aquel que había aparecido en las fotos de la familia. En un instante, todo se hizo claro, y el horror se apoderó de su mente. «¡Tú sabías! ¡Tú estuviste allí!», Alejandro gritó, la furia y el dolor brotando como un río desbordado. Pero el hombre solo sonrió. Era una sonrisa fría, casi de satisfacción. Sabía que un día tendrías que lidiar con la verdad. ¿Y qué mejor momento que ahora? Lucía miraba incrédula, luchando por entender lo que sucedía. «¿De qué hablan?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. Pero el caos que la rodeaba la atrapaba, haciendo que cada respuesta pareciera lejana. «Este es solo el principio, Alejandro. El secreto más grande de todos», dijo el extraño, ahora en segundo plano, observando, tomando las riendas de la situación. «Todo lo que pensabas saber sobre tu familia, sobre Lucía, está a punto de cambiar». Con esas palabras, el hombre de la cicatriz se movió. «Tienes dos opciones, Alejandro. Puedes ayudarme, o puedo terminar con todo aquí y ahora». El aire se volvió denso, como si cada palabra fuera un último clavo en el ataúd de sus esperanzas. Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo. Las revelaciones, las conexiones ocultas, todo estaba ligado de una manera que jamás había imaginado. Lucía, su pequeña, estaba en el centro de todo, y el peligro se cernía sobre ella como un ave de rapiña. Pero lo que había escuchado lo dejó desolado. «¿Qué secreto?». La respuesta llegó como un susurro. «La razón por la que tu madre y la niña tienen vínculos. Ahora, la vida de Lucía depende de qué decidas». En ese momento, Alejandro supo que no podía dejar que la historia terminara así. Ya no, no sin luchar. La determinación floreció en su pecho, pero era una lucha llena de sombras. Todos esos secretos que habían permanecido ocultos ahora saldrían a la superficie, y el precio podría ser devastador. Se detuvo, mirando a Lucía, con ojos llenos de promesas silenciosas. Entonces, de la nada, el sonido de un disparo rompió el aire, haciendo que el eco reverberara por todo el cuarto. Alejandro apenas pudo reaccionar, antes de ver la figura del extraño caer hacia atrás, con los ojos desorbitados y un charco de sangre expandiéndose rápidamente bajo él. El tiempo se detuvo. Alejandro miró a Lucía, y su mundo se tambaleó. A su lado, Marcos, que había sido un espectador temeroso, ahora se lanzó atrás, aterrorizado. «No», gritó, su voz ahogada por la confusión. «Esto no puede estar pasando». Los hombres armados también retrocedieron, cada uno ahora mirando alrededor, evaluando la nueva amenaza que había irrumpido de forma tan repentina. Cadencia de pasos apresurados resonaron en el P. «Nadie se mueve», ordenó, su voz firme.
Alejandro, Lucía, vengan aquí. Pero las palabras se desvanecieron frente al choque de lo que acababan de vivir. La mujer no era otra que Laura, la hermana de Camila. Había estado desaparecida durante años. Su reaparición llenó la habitación de preguntas. «¿Qué estás haciendo aquí?», murmuró Alejandro, sin poder contener la incredulidad. «¿Por qué no has aparecido antes?». «Porque no podía. Tenía que proteger la verdad», dijo Laura, mientras sus ojos barrían el lugar, intentando captar la situación. «Porque tú nunca debiste saberlo». La revelación se cernió sobre ellos, aplastante. ¿Qué oscuro secreto había llevado a Laura a la sombra? La confusión se transformó en rabia y miedo. «¿Qué has hecho?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. La atmósfera se tornó eléctrica y el peligro seguía respirando en el aire. Todo lo que habían entendido hasta ese momento, todo, ahora pendía de un hilo, y nuevamente la pregunta reverberaba. ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar para llegar a la verdad? El caos se convirtió en un torbellino. Con un movimiento rápido, Laura cerró la puerta tras de sí, levantando su arma. «Nadie se mueve», repitió, su mirada fija en el grupo armado que había irrumpido en su vida. El ruido de la batalla resonaba fuera, pero para Alejandro todo giraba en torno a su hermana. «¿Qué has hecho?», preguntó, el temor y la ira mezclándose en su voz. Laura no se detuvo. «No podía dejar que supieras la verdad hasta ahora», dijo, su tono frío como el hielo. «Van, no tengo tiempo para explicaciones ahora». Los hombres armados rodeaban la habitación, sus ojos brillando con malicia. «Tú creías que podías escapar, ¿verdad?», dijo el hombre de la cicatriz, acercándose a Laura con una sonrisa sádica. «Te has expuesto al mismo peligro que querías evitar». Lucía, temblando, aferró la mano de su padre. «¿De qué están hablando? ¿Qué es todo esto?», preguntó, y su voz era un hilo quebrado, casi inaudible. «Lucía, escúchame», empezó Laura. Pero el hombre interrumpió. «No es el momento para discursos familiares». Entonces algo cambió. Un grito desgarrador retumbó en el pasillo. La puerta estalló y algo irrumpió en la habitación. Era una sombra, una figura aterradora con un arma. «¡Suéltame! ¡No tengo tiempo!», gritó. Era un niño no mayor que Lucía, con terror en su rostro. La sangre empapaba su camiseta. «Me están buscando». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «Ellos quieren a Lucía. No puedo dejar que la encuentren», gritó el niño, y su voz se quebró en una mezcla de pánico y dolor. «¡Me lo prometiste!». Alejandro sintió su corazón detenerse. «¿Qué? ¿Quién eres?», preguntó. Pero el niño se lanzó hacia Lucía, como un pequeño rayo de luz ante la oscuridad. «Tienes que irte. Debes sacar a Lucía de aquí antes de que sea demasiado tarde». Laura, despejando el caos, gritó al niño. «¿Cómo sabes sobre Lucía? Dime ya». Pero las palabras quedaron ahogadas por los ecos de las balas resonando en la distancia. «Lo sé porque enjuga sus lágrimas, su rostro iluminado por una mezcla de determinación y terror. «Vine porque tú eres su hermana, y no solo eso». Entonces el tiempo pareció detenerse. Lucía es la clave para todo. Su vida guarda el secreto. Un silencio gélido llenó el aire, como si cada palabra hubiera caído en un abismo sin fondo. Alejandro sintió cómo todas las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Qué significaba eso? «¿Cómo puedes además saber eso?», preguntó el hombre de la cicatriz, su interés despertado, mientras Laura se tensaba. «Porque ella tiene el mismo ojo que...». La frase quedó trunca mientras una explosión resonó fuera. Las paredes temblaron. El niño cayó al suelo, sosteniendo su costado herido. «No, esto se está saliendo de control», gritó Laura, apretando el arma. Los hombres armados comenzaron a moverse, sus ojos ansiosos. «¿Estás segura de que esa niña es la clave?», preguntó uno, y la tensión creció. «¿Qué significa esto?».
exigió Alejandro, sintiendo que la conexión familiar se estaba fracturando. Lucía, atrapada en la confusión, miraba entre su padre y ese extraño niño. ¿Por qué me buscan? ¿Qué se supone que tengo que hacer? La atmósfera se volvía más pesada, más peligrosa. Laura, con lágrimas a punto de caer, respondió: «Porque tú, Lucía, tú eres la única que puede completar el legado de tu madre, la única que puede seguir sus pasos». El horror en la habitación era palpable, denso como el humo. El niño, tembloroso, agregó: «Ellos quieren poder, y tú eres la pieza que les falta. Tienen el control del secreto que guardó tu madre». «Pero yo solo quiero una vida normal», chilló Lucía, y el eco de su desesperación resonó en los corazones de todos. Sin poder soportar más, Laura dio un paso adelante. «No podemos dejar que se enteren de nada. Si saben que existe el secreto, todo va a colapsar». Antes de que Alejandro pudiera responder, un disparo resonó fuera, seguido de un grito desgarrador. Fue un segundo. Sin previo aviso, los hombres armados comenzaron a moverse frenéticamente, sus miradas aterrorizadas. «¡No! ¡Retrocedan!», gritó uno, mientras Lucas, el niño, se arrastraba hacia atrás, mirando a su alrededor como un animal acorralado. El caos se desató. La ira y el miedo se entrelazaron en un caos absoluto. Y cuando el destello del arma iluminó la habitación, un silencio abrumador llegó detrás del estruendo. Indefenso, Alejandro observó con los ojos abiertos de par en par, mientras una figura desconocida, emergiendo del humo, se abalanzaba sobre ellos. Y en un instante devastador, lo que pensaba saber sobre su hermana, el secreto de Lucía y la relación entre ellos, estaba a punto de desmoronarse en un juego mortal de revelaciones. Fue un giro que desdibujó la línea entre amigos y enemigos, el rostro del Miss. El futuro colapsó mientras Alejandro, Lucía y Laura se preparaban para enfrentar su peor pesadilla, un caos que había comenzado mucho antes de que pensaran que estaban a salvo. ¿Cuál era realmente este secreto que pistoleros buscaban con desesperación? Todas las respuestas estaban al borde de lanzarse a la luz, y el verdadero horror monumental se acercaba. La figura oscura en el umbral sonreía con malicia. La habitación se congeló. La amenaza flotaba en el aire, pesada y casi palpable. Alejandro sintió cómo su corazón latía con furia. Lucía se aferraba a su mano, los dedos pequeños temblando. «¡Déjala en paz!», gritó, intentando abrir su pecho al coraje. Pero el extraño solo rió, como si la desesperación de Alejandro le divirtiera. ¿De verdad creías que podrías esconderte de la verdad? Es hora de que todos los secretos salgan a la luz, dijo el hombre, su voz grave como un trueno. Alejandro dio un paso adelante, sintiendo la presión del momento, el sudor goteando de su frío. El vidrio se desintegró, llameantes fragmentos llovieron sobre ellos como estrellas fugaces. Instintivamente, Alejandro se lanzó a proteger a Lucía, rodeándola con sus brazos, sintiendo el ardor de los cortes en su espalda. «¡Salgan! ¡Ahora!», gritó Marina, empujando a Lucía hacia la cocina. Pero el hombre permanecía allí, imperturbable, como si nada pudiera tocarlo. El niño que había irrumpido en la habitación, el que había corrido, ahora yacía en el suelo. Decenas de ojos se dirigieron hacia él. «¡Lucía!», gritó, pero su voz comenzó a desvanecerse. «No, no el secreto». Era casi como un fino hilo que se rompía en medio de la tormenta. «¿Qué tienes que ver con esto?», le espetó el hombre al niño, su voz ahora curiosa. Una chispa de intriga brilló en sus ojos, como si una nueva revelación estuviera a punto de florecer. El ambiente se llenó de una tensión espesa. «¡Basta!», ordenó Alejandro, sintiendo que la furia brotaba como lava en su interior. «No le hagas daño». Algo hizo clic. Mientras Lucía, temerosa, se aferraba a su padre, el niño giró la cabeza. «Tú no entiendes». Las palabras brotaron con desesperación. «Son como sombras.
pero en verdad son los que te custodian. Quieren mantenerte a salvo. Alejandro se tambaleó. ¿De qué estás hablando? Tú estás herido. Jing, tú no lo sabes, gritó el niño, su voz resonando con desesperación. La razón por la que estoy aquí es porque he visto la verdadera cara de ellos. Los que buscan a Lucía no son humanos. Esa frase flotó en el aire, llevando consigo un helado vacío. De repente, el hombre de la cicatriz se rió, como si el mundo estuviera desmoronándose a su alrededor. ¿Crees que eso nos asusta? Sabemos más de lo que crees. Pero el niño continuó y su voz tenía un peso distinto. Tu madre estaba investigando algo más allá de este mundo. Lucía es parte de algo que ellos quieren ocultar. Yo vine aquí porque tú eres la pieza clave. Las palabras golpearon como un mazo. Todo lo que Alejandro pensaba que sabía se tambaleaba. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que Lucía es parte de algo? Y entonces, antes de que alguien pudiera interrumpir, el niño se lanzó hacia la pared, donde un dibujo era apenas visible, un símbolo, un emblema antiguo. Esto no es un simple accidente. Tu madre se convirtió en una amenaza para ellos. Y Lucía es el hilo que une todo. Un murmullo se desató entre los hombres armados. La duda se reflejó en sus rostros. Alejandro sintió un frío en el estómago. No, esto no puede estar pasando, murmuró, comprendiendo que la historia iba más allá de la tragedia personal. Luces comenzaron a parpadear, tonos oscuros danzaban en sus ojos, como un fuego cruzando el cielo. Finalmente, el hombre de la cicatriz, con un gesto decidido, dijo: «Es hora de que entiendas. Muchos se han interpuesto en nuestro camino. Tu madre, el niño, incluso tú. Pero nadie puede detener lo que ya comenzó». Las palabras retumbaron en el aire. De repente, la realidad se alteró. Como un relámpago en la tormenta, Alejandro sintió que su vida se desmoronaba. Pero Lucía ahora sabía que el peligro no provenía solo de los hombres armados. Volvió a mirar al niño, y en su rostro la verdad empezaba a desplegarse. Un chorro de luz iluminó la habitación. Alejandro sabía, en su interior, que todo estaba a punto de cambiar. Lo que había sido un grito de ayuda se transformó en un mar de secretos. «¿Qué harás ahora?», preguntaron en sus ojos, obligándolo a decidir entre salvar a Lucía o bucear en un abismo oscuro. Y en ese instante, todo se volvía más aterrador. ¿Quiénes eran realmente los villanos y qué secretos atrozmente profundos estaban escondidos? La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, y el tiempo se estaba agotando. La pregunta era clara: ¿puede la verdad soportar la luz? El caos se convirtió en un torbellino. Con un movimiento rápido, Laura cerró la puerta tras de sí, levantando su arma. «Nadie se mueve», repitió, su mirada fija en los hombres armados que habían irrumpido en su vida. El ruido de la batalla resonaba afuera, pero para Alejandro todo giraba en torno a su hermana. «¿Qué has hecho?», preguntó, el temor y la ira mezclándose en su voz. Laura no se detuvo. «No podía dejar que supieras la verdad hasta ahora», dijo, su tono frío como el hielo. «No tengo tiempo para explicaciones ahora». Los hombres armados rodeaban la habitación, sus ojos brillando con malicia. «Tú creías que podías escapar, ¿verdad?», dijo el hombre de la cicatriz, acercándose a Laura con una sonrisa sádica. «Te has expuesto al mismo peligro que querías evitar». Lucía, temblando, aferró la mano de su padre. «¿De qué están hablando?». «¿Qué es todo esto?», preguntó, y su voz era un hilo quebrado, casi inaudible. «Lucía, escúchame», empezó Laura, pero el hombre interrumpió. «No es el momento para discursos familiares». Entonces, algo cambió. Un grito desgarrador retumbó en el pasillo. La puerta estalló, y una sombra irrumpió en la habitación. Era un niño, no mayor que Lucía, con terror en el rostro. La sangre empapaba su camiseta. «Me están buscando». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos.
¿Quién te hizo esto?, preguntó, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Ellos. Quieren a Lucía. No puedo dejar que la encuentren, gritó el niño, y su voz se quebró en una mezcla de pánico y dolor. Me lo prometiste. Alejandro sintió su corazón detenerse. ¿Qué? ¿Quién eres?, preguntó, pero el niño se lanzó hacia Lucía, como un pequeño rayo de luz ante la oscuridad. Tienes que irte. Debes sacar a Lucía de aquí antes de que sea demasiado tarde. Laura, despejando el caos, gritó al niño. ¿Cómo sabes sobre Lucía? Dime ya. Pero las palabras quedaron ahogadas por los ecos de las balas resonando en la distancia. Lo sé por qué. Porque enjuga sus lágrimas, su rostro iluminado por una mezcla de determinación y terror. Vine porque tú eres su hermana y no solo eso. Entonces el tiempo pareció detenerse. Lucía es la clave para todo. Su vida guarda el secreto. Un silencio gélido llenó el aire, como si cada palabra hubiera caído en un abismo sin fondo. Alejandro sintió cómo todas las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Qué significaba eso? ¿Cómo puedes además saber eso?, preguntó el hombre de la cicatriz, su interés despertado, mientras Laura se tensaba. Porque ella tiene el mismo ojo que... La frase quedó trunca mientras una explosión resonó fuera. Las paredes temblaron. El niño cayó al suelo, sosteniendo su costado herido. «No, esto se está saliendo de control», gritó Laura, apretando el arma. Los hombres armados comenzaron a moverse, sus ojos ansiosos. «¿Estás segura de que esa niña es la clave?», preguntó uno, y la tensión creció. «¿Qué significa esto?», exigió Alejandro, sintiendo que la conexión familiar se estaba fracturando. Lucía, atrapada en la confusión, miraba entre su padre y ese extraño niño. «¿Por qué me buscan? ¿Qué se supone que tengo que hacer?». La atmósfera se volvía más pesada, más peligrosa. Laura, con lágrimas a punto de caer, respondió: «Porque tú, Lucía, tú eres la única que puede completar el legado de tu madre. La única que puede seguir sus pasos». De repente el hombre de la cicatriz sonrió, una sonrisa que escondía secretos. «Ustedes no comprenden. El legado no es lo que creen. Lucía no es solo un eslabón. Ella es el objetivo. Su madre hizo un viaje oscuro, tocó lo que nunca debió tocar. Y ahora, ella es parte de algo más». Las palabras le dieron a Alejandro una sensación de vértigo. ¿Qué? ¿Qué es eso que mamá hizo? La ansiedad envolvió su pecho como un nudo, ahogándolo. «Su madre hizo un trato, un pacto», dijo el hombre, acercándose un paso más, «con seres que permanecen más allá de este plano, que buscan lo que ella le entregó, el poder de lo oculto. Ella no solo investigaba, estaba a punto de convertirse en su reina. Y Lucía es su legado vivo». Todo se desmoronó. La realidad pareció girar, y Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No, no puede ser», murmuró, buscando a Lucía, quien temblaba ante la revelación. Todo el amor que había sentido por su madre se convertía en un torbellino de golpes en su corazón. «Él tiene razón», dijo el niño, sudando y pálido. «Ese poder, lo que mamá hizo, debe terminar. Si no, todos van a pagar el precio». Antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo sacudió la habitación. Las paredes comenzaron a resquebrajarse. Las luces parpadearon violentamente, y en medio de ese caos se escuchó un grito desgarrador. Una figura espectral apareció en el marco de la puerta. Era Camila, la madre de Lucía. En su expresión había dolor y desesperación. «Detén esto», gritó con una voz que resonaba como eco de su propia tragedia. «No permitan que se apoderen de mi hija». El tiempo se detuvo. Alejandro no podía creer lo que veía. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía. Ante sus ojos, la verdad se revelaba. El pacto, el poder, lo que su madre había sido. ¿Era Lucía el sacrificio para un futuro oscuro?
La habitación se llenó de gritos y confusión. Era un juego de sombras y miedo. «¡Quédate atrás!», gritó Alejandro, protegiendo a Lucía, su mente gritando, «todo esto no puede ser real». Pero la sombra de Camila desapareció, dejando una sensación de vacío y horror. En medio de la confusión, el niño cayó al suelo, retorciéndose, gritando, «¡Tienes que salvarla, Alejandro! ¡Tienes que salvarla a ella!». La tensión se volvía insoportable. Alejandro, paralizado por el miedo, supo que todo estaba cambiando, que cada decisión en ese momento definiría sus vidas. En sus corazones, la lucha por la verdad se transformaba en un camino impredecible. ¿Qué secretos aguardaban? ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar para enfrentar la verdad? La oscuridad era más densa, y cada latido era una pregunta sin respuesta. El futuro colisionaba con un pasado que no podían deshacer. ¿Quién era realmente Lucía en esa vasta conspiración? ¿Y qué les esperaba cuando los secretos finalmente salieran a la luz? Alejandro se quedó helado al ver la imagen de su madre aparecer entre sombras. Las palabras resonaron en su mente. «Detened esto». Todo lo que había creído, cada creencia, se desmoronaba como la estructura de un castillo de naipes. Se sentó en el suelo, sintiendo cómo la incertidumbre se volvía densa y opresiva. «¿Es esto real?», murmuró, su voz temblando. Laura miró al niño, la angustia marcada en su rostro. «Tienes que salvar a Lucía. Es la única forma de romper el ciclo». La determinación brillaba en sus ojos, pero el miedo también. Lucía, horrorizada, se apretó contra su padre. «¿Qué están diciendo?». «¡Vamos!», gritó Laura, apremiando a Alejandro y a los demás. «Esta no es la forma de terminar esto. Debemos irnos ahora». El niño, visiblemente débil, se esforzó por levantarse. «No hay tiempo. Ellos son más de lo que creen. Vienen por Lucía». El estruendo de pasos pesados se escuchó fuera, una señal ominosa que heló la sangre de todos. «¡Están aquí!», susurró el niño, su mirada reflejando un profundo terror. El aire estaba tenso, cada segundo estirándose, como si el tiempo supiera que algo inminente estaba por ocurrir. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Alejandro, quien, sintiendo una oleada de rabia acumulada, miró a Lucía con desesperación. «Voy a protegerte, no dejaré que te hagan daño». Lucía le devolvió la mirada, sus ojos amplios por el miedo, pero también reflejaban un destello de esperanza. «¡Muévete!», rugió Laura, mientras una sombra se deslizaba rápidamente hacia la ventana. Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba. No había opción, debían escapar. Unos disparos resonaron en la distancia. La puerta estalló en 1000 piezas, y la habitación se llenó de gritos desesperados. De repente, un grupo de hombres armados irrumpió, sus miradas ávidas. «¡Atrás! ¡Nadie se mueve!», gritaron. El tiempo se detuvo. Los hombres miraron a Alejandro. Reconocieron el miedo en sus ojos. «Lucía es nuestra», espetó el hombre de la cicatriz. Cada palabra caía como si fuera una sentencia. Pero, en lugar de retroceder, Alejandro dio un paso al frente. «No la tocarás». Mientras el hermano de Alejandro, Marcos, caía detrás de un sofá, gritando de dolor por las balas, Lucía tomó la mano de su padre. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro respiró hondo, sintiendo el nudo en su estómago. En un instante de claridad, «Lucía, el símbolo. La clave está en el símbolo». La sonrisa se borró de la cara de los hombres. «Es la única forma de escapar». Con un movimiento frenético, Alejandro giró hacia el niño, quien lo miraba fijamente. «Dibuja el símbolo, ahora». La confusión se desvaneció por un momento. El niño asintió y rápidamente comenzó a trazar líneas en el suelo, con un trozo de cristal que había recogido. Cada trazo retumbaba en el aire, mientras las sombras de los hombres se agolpaban, temerosas de lo que vendría. Las luces empezaron a parpadear y un brillo envolvió el símbolo. La puerta tembló y con un estallido sordo, las fuerzas oscuras que acechaban comenzaron a dispersarse. Una luz cegadora llenó la habitación y todos sintieron como una sensación de liberación envolvía sus corazones.
Ahora, gritó Laura, tomando de la mano a Lucía y llevándola hacia el símbolo. Los hombres, confusos y aturdidos, se retiraron, gritando por la pérdida inminente de poder. «No te vayas». Lucía miró a su padre, con lágrimas en los ojos. «¿Volveremos a ver a mamá?» Alejandro sintió como su corazón se rompía, pero al mismo tiempo comprendió que el sacrificio había sido necesario. «Siempre estaré contigo», prometió con voz firme. Cuando el brillo los envolvió completamente, la realidad pareció cambiar. Un último grito resonó en la oscuridad, y de repente, todos estaban en un lugar diferente, bajo un cielo estrellado. «¿Lo logramos?», susurró Lucía, girando su cabeza para mirar a su padre. «¿Estamos a salvo?» «Creo que sí, pequeña», respondió. «Pero siempre hay peligros que acechan, y cada secreto que se guarda puede volver a revelarse». Mientras miraban las estrellas, Laura se volvió hacia Alejandro. «La lucha no ha terminado. Debemos seguir investigando lo que tu madre comenzó». La determinación brillaba en su voz. Alejandro asintió, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Pero en el fondo, el miedo permanecía. ¿Qué otras sombras saldrían a la luz? La incertidumbre del futuro pesaba sobre ellos, una nube que nunca se disiparía del todo. No podían evitar la tormenta que se avecinaba. «¿Y tú? Sí, tú que estás leyendo. No pierdas la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora. Cada uno cuenta y alimenta el algoritmo que nos ayuda a continuar creando contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz importa. Sobre todo, comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. ¡Vamos! ¡Actúa ahora!